buenos días. Disculpen el atraso que tuvimos el día de hoy. Esta mañana en A un Clic nos acompaña, bueno, César Barrantes, quien es nuestro copresentador, y además estamos súper bien acompañados de Johan Mena y del señor Eric Calderón, quienes pues trabajan en el limbo y conocen muchísimo, muchísimo, César, sobre asentamientos informales y sobre trámites de titulación. Así que César, bienvenido. Buenos días. Hola Tati, muy buenos días. Así es, un tema que tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada, el viernes, en Proyección Info, y hoy vamos a ampliar un poquito más, como vos bien lo decías la semana pasada, de una manera un poquito más técnica, un poco más pues completa tal vez, de lo que significan los asentamientos formales y el tema de la titulación que me pareció, Tatiana, sumamente interesante. Aprendí muchísimo el viernes pasado y sin lugar a dudas, el día de hoy con don Johan y con don Eric, pues vamos a tener la oportunidad de ahondar un poco más. Así es, y es que este tema de asentamientos informales, el viernes pasado que lo tratamos con Daniel y con Raquel, aprendimos, tengo que decirlo también, César y yo, bastante, sobre todo de cosas que no nos damos cuenta o que no estamos tan conscientes, ¿verdad? Yo decía, bueno, es un panorama, todos salimos de nuestras casas y de pronto vemos ese tipo de cosas y decimos, y no pasa nada, ¿verdad? Pero sí pasa mucho y son asentamientos Totalmente. donde viven personas y yo quisiera retomar un poquito el tema con Eric, que retomáramos el qué es un asentamiento informal, porque Raquel y Daniel no lo explicaron bien, pero si usted no tuvo la oportunidad de estar el viernes anterior con nosotros, pues no pasa nada, aquí se lo volvemos a decir. Eric, buenos días. Buenos días, Tatiana. Buenos días, César. Buenos días, Johan. Bien. Muchas gracias a todos por este espacio, ¿verdad? Saludos a la gente que nos acompaña en los diferentes medios, en Facebook, de la institución. Sí, este tema es muy importante para conocer parte de la realidad nacional también, ¿verdad? Son fenómenos geográficos y sociales y territoriales que se pueden analizar desde diferentes enfoques. Desde un enfoque de geografía social, se puede enfocar este fenómeno como un tema de apropiación y de habitar un terreno, ¿verdad? Entonces, históricamente han habido diferentes procesos, a veces oleadas de migración campo-ciudad o redensificación urbana en zonas, en intersticios de la ciudad, que están zonas a veces muy bien ubicadas cerca de las fuentes de empleo. Entonces, hay muchas condiciones para que surjan estos asentamientos informales. La definición propiamente de asentamiento informal tiene que ver con la tenencia, edificaciones que se encuentran ubicadas en terrenos públicos o privados que han sido ocupados, pese a que sus habitantes no tienen la tenencia legal de la propiedad. Comúnmente se le conoce como asentamientos en condición de precario, ¿verdad? Así es como identificamos la definición de asentamientos informales. Otro tema que hay que también tener cerca es la definición de asentamientos irregulares, que es diferente a asentamiento informal, ¿verdad? Esto es como una... El asentamiento irregular es una edificación o infraestructura urbana que sus ocupantes tienen la tenencia legal de la tierra, pero que este desarrollo no ha observado las normas de fraccionamiento, de urbanización y de construcción adecuadas. Entonces tienen la tenencia, pero no han cumplido con las normas urbanas. Otro tema importante en estas definiciones son las áreas disfuncionales. ¿Qué es un área urbana disfuncional? Son porciones de territorio donde las infraestructuras o las redes de servicio, agua, saneamiento, electricidad, alcantarillado, son insuficientes para dar servicio a una zona, ¿verdad? A veces se traslapan las tres definiciones en el territorio, hay diferentes condiciones y en sí ese es un acercamiento general a la definición y surgen de diferentes formas. En Costa Rica, vamos a basarnos en nuestro contexto, tenemos presencia de asentamientos informales en áreas de protección del río, cerca de áreas de retiro que hay que tener por la ley, ¿verdad? Forestal, o también en zonas donde las pendientes son más de 20%, que en teoría no serían zonas aptas para habilitar, o también en zonas de ampliaciones viales. Hemos tenido casos en que cuando hay un corredor vial, la entidad competente define un alineamiento y en esa zona que es de carácter público para la previsión vial, familias...
han tomado esa tierra, o cerca de zonas productivas, en las zonas rurales también, en muchos asentamientos cerca de zonas de producción, en casos en la zona vertiente Caribe, en zonas de producción de banano o de piña cercana a esas zonas, surgen asentamientos informales y tienen otra condición. Entonces, cada contexto es diferente de cómo fue esa apropiación y la materialización y la forma de configurar el espacio es diferente en cada uno de los contextos. Eso sí hay que tenerlo muy presente. Don Eric, quizás algo que se presta el tema se presta tal vez un tema de tabú, tal vez. Lo hablábamos la semana pasada, que la visión que uno tiene, por lo menos como una persona no experta en el tema, cuando piensa en asentamientos irregulares, es solamente precarios, pero estamos hablando de poblaciones y asentamientos que ya tienen muchísimas décadas y que incluso tienen servicios esenciales, pero que su condición sigue siendo irregular. Pero existe un tabú sobre esto, sobre que se piensa en precarios cuando realmente hay muchos tipos de asentamientos, incluso que uno ha pasado miles de veces por ahí y jamás imaginaría que es un asentamiento irregular, ¿cierto? En este tema, como usted bien lo dice, lo de tabú o mitos, hay mucha humo encima de estas condiciones, ¿verdad? Hay que tener importancia de ver también las familias que habitan ahí. Es un problema de acceso a suelo, urbano, ¿verdad? De acceso a cercanía de servicios. Y son procesos que están paralelo a un mercado formal inmobiliario, pero en sí no es que está alejado de una transacción. Hay muchas formas de ingresar a estos tipos de asentamientos. Y lo importante es tener información sobre esto. Desde el INBU, en el Departamento de Programas Habitacionales, hay un equipo de trabajo social que se ha encargado de hacer estudios, todos los censos de diferentes asentamientos. Por ejemplo, del 2017 al 2020 se han realizado más de 8 censos en asentamientos, que algunos están a nombre de la propiedad del INBU, a otros están a nombre de terceros, pero lo importante es tener estos datos para poder contrarrestar con estos mitos. Por ejemplo, a veces dicen que todo el asentamiento es de extrema pobreza. No, digamos, en este promedio de datos tenemos un 70% de personas sí en extrema pobreza, el rango de personas que lo ingreso del núcleo familiar es inferior a 400,000 colones, pero tenemos un 20% de familias que el ingreso es superior a los 410,000 colones, ¿verdad? Entonces, ellos entrarían en otra categoría, digamos, de poder dotar de vivienda, ya sea bono, crédito o otros mecanismos de financiamiento, digamos. Eso es otro tema, aparte de lo que nos estamos concentrando ahorita, de que es la radiografía sociodemográfica de las personas que están ahí, ¿verdad? Que es algo muy importante. Otro tema importante es que uno puede contrarrestar y ver es la cantidad de personas por hogar. Varía mucho, pero el promedio anda por los 3.8 personas por hogar. Entonces es importante ir teniendo esa radiografía clara de qué es lo que estamos trabajando, porque a veces nos vamos solo con ideas y con hipótesis. Hay que corroborarlas con estos datos y por eso es importante el trabajo interdisciplinario que se realiza en las diferentes instituciones, especialmente el trabajo social del INBU, para poder tener esta identificación. Otro tema, las personas con discapacidad. Un 10% de la población que está en estos asentamientos son con alguna discapacidad, ¿verdad? Entonces atender a eso también nos va enfocando cuál puede ser la solución. Otro tema, los menores de edad. ¿Cuántos menores de edad viven en esos asentamientos? En estos 8 estudios que tenemos, la sumatoria del promedio son menores de un 35 a un 50% la población. O sea que también es un tema de niñez, ¿verdad? De derecho a la ciudad, de derecho a mejores condiciones de hábitat para familias, para niños, para capacidades disminuidas, para mujeres. ¿Cuántos porcentajes de estos hogares son monoparentales con jefatura mujer? Casi que el 48% en promedio. Estamos hablando de hogares jefeados por mujer primordialmente. Entonces, cuando vayamos a trabajar y resolver estas condiciones, tenemos que tener este perfil del usuario, ¿verdad? El perfil de quién está viviendo ahí. Personas con discapacidad, jefaturas femeninas, 70% de población en extrema necesidad. Eso es lo importante, ¿verdad? Tener los datos para poder atacar después esas soluciones. Tati.
Así es que me quedé aquí en silencio. Perdón, siempre les paso diciendo que activen el micrófono y se me olvidó a mí, qué pena. Así es, Eric. Bueno, y es muy importante que las personas justamente también visibilicemos justo esto de los asentamientos informales, o sea, que son personas, vos decías el caso de discapacidad, los niños, y ni se diga la cantidad de mujeres jefas de hogar que viven en estos asentamientos informales, y muchos de ellos en realidad son casi que las mismas personas que lideran un grupo dentro de su comunidad para poder obtener algo tan preciado. Yo siempre creo que lo dije el viernes, algo tan preciado que es como una hojita bond, ¿verdad? Que es el título de la propiedad y que a veces no guardamos tanto, que es esa titulación, y que no le damos tanta importancia, tanta cabida a esto. Sin embargo, sí lo es, Johan. O sea, al titularnos y tener esa propiedad que es de nosotros, lo hablábamos, César, el viernes, no sé si te acordás, que justamente es lo que nos permite incluso, en algunos casos, salir de la pobreza y hacer el trámite, aunque pareciera que es muy difícil, Johan, no lo es en todos los casos, porque cada caso es diferente. Sí, es cierto, Tatiana. Buenos días a todos. Primero que nada me presento, yo soy Johan Mena, soy ingeniero y estoy a cargo de la unidad Fondo de Inversión en Bienes Inmuebles. Y nosotros, básicamente, como para resumir, lo que nos encargamos es de administrar las propiedades que tiene inscrita registralmente el INVO. El INVO actualmente tiene aproximadamente, como para que se den una idea, aproximadamente 21 millones de metros cuadrados en todo el país. Y como para poner también en contexto el tema de los asentamientos informales, irregulares, tuburios, precarios, de todo lo que mencionaba Eric, nosotros velamos por tratar de normalizar o poder colaborar con la formalización de esos asentamientos, ¿verdad? Entonces, ya se imaginarán cómo en 21 millones de metros cuadrados en todo el país tendremos problemas relacionados a familias que viven en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, y así en diferentes cantones que tienen condiciones muy particulares y que nosotros tratamos de precisamente poder normalizar esos asentamientos por medio de un título de propiedad, que es lo que menciona Tatiana, ¿verdad? Entonces nosotros en el fondo de inversión tenemos abierto un programa de titulación, que ese programa de titulación abarca diferentes tipos o modalidades. Básicamente nosotros tenemos identificados 3 tipos o 3 procesos que las personas pueden acercarse y poder hacer el trámite respectivo para poder normalizar la situación de vivienda. Ese proceso depende de muchos factores y es que el tema de titular es bastante complejo. No es simplemente una lista de 5 o 10 requisitos y ya, sino que simplemente tiene que analizarse de forma particular el caso porque depende del proyecto, depende de la condición de la familia, depende de una serie de circunstancias y principalmente lo que nosotros verificamos inicialmente, tal y como se expone en la pantalla, es las condiciones registrales y catastrales de la propiedad. Para poder acceder a ese título de propiedad, nosotros tenemos que tener seguridad y claridad sobre el lugar donde está habitando esa persona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté en un proyecto donde tiene unas condiciones más formales de servicios, de infraestructura, a que esté de forma irregular invadiendo una zona de reserva. Entonces, el primer paso para las personas y como recomendación, y por eso se hace énfasis en la pantalla, es que las personas que estén interesadas en poder titular un bien inmueble que esté a nombre de la institución, es precisamente eso, verificar las condiciones registrales y catastrales de la propiedad. ¿Por qué? Porque con un plano de catastro, con un número de finca, nosotros podemos identificar exactamente dónde es que está viviendo y cuál es el tipo de titulación o proceso que le corresponde a esa persona para poder titular y normalizar la situación de la situación jurídica de su vivienda, ¿verdad? Esto es muy importante, Johan, y también lo hablábamos la semana pasada, de que muchas veces la gente tiene miedo de plantearse esta posibilidad, que hay personas, nos decían los invitados la semana pasada, que incluso no tienen idea realmente de que esta situación se está dando en el lugar donde viven, porque
es un terreno que pertenecía al abuelo y que viene por generaciones y no están conscientes de esto y de repente me empiezan a dudar y sienten temor porque un temor natural de que será que sí y prefieren no hacerlo. Pero lo importante acá es insistirle a la gente, Johan, que más bien esto es por su bien, es un tema de seguridad para ellos, de tranquilidad para ellos, de que pues, la situación en la que están no es necesariamente irregular o que se puede regularizar, ¿cierto? Correcto. Como te digo, nosotros tenemos diferentes tipos de titulación que se identifican precisamente por el número de lote, por el nombre del proyecto, por el número de finca. O sea, hay diferentes indicadores que nos permiten a nosotros poder determinar qué procede con esa propiedad. Pero es cierto, el tema de titulación es un rezago histórico que se arrastra por décadas. Estamos hablando de 20, 30, 40 años y precisamente por esa inseguridad que le genera a las personas, a veces no se acercan o prefieren tener el terreno en esa condición sin que necesariamente implique algún tipo de desalojo o algún tipo de acción contraproducente a la situación de vivienda que tienen ellos en este momento, ¿verdad? Pero si no se da un primer paso, si no se da un acercamiento a la institución para poder verificar cuál es esa condición, entonces pues se va a mantener por tiempo indefinido ese tipo de situación irregular que se da con la propiedad, ¿verdad? La idea no es tratar como de generar acciones de desalojo, por ejemplo, sino más bien tratar de colaborar en la medida de lo posible y en la medida de que se cumplan con los requisitos que ya tenemos establecidos, precisamente para normalizar la situación de vivienda, ¿verdad? Esto es para ayudar a las personas, Johan. Correcto. Y es que, como les digo, hay diferentes tipos de titulación. A veces, dependiendo, por ejemplo, para casos de titulación por adjudicación, que corresponde a un contrato que se firmó entre el INVU y la persona adjudicataria original hace 20, 30 años, es un proceso relativamente sencillo y que se resuelve de manera más expedita. Inclusive ya el inmueble está pago, se hace la formalización simplemente cancelando ciertos puntos como plano de catastro, honorarios legales y demás, pero es un proceso más expedito. Hay otros casos donde el proceso de titulación se implica una revisión más exhaustiva, implica hasta una visita al sitio, una verificación de ocupación, presentar más documentación y obviamente pues se extiende un poco más el proceso, pero se tiene que abordar de forma más integral, como lo mencionaba Eric. Es un tema interdisciplinario al final. Nosotros desde la unidad abordamos diferentes aristas, desde la parte técnica, la parte administrativa, la parte de trabajo social, a veces se requiere inclusive subcontratar topografía, una serie de procesos que forman parte de la titulación para normalizar esa situación registral de las personas. Y es que estos procesos de titulación, ya lo decía también César, y hace un segundo, o sea, hay unos que van a ser un poquito más complejos que otros. ¿Cómo sé yo cuál proceso me tocaría a mí? O sea, ¿cuál es como esa línea delgada donde se dice, este sería de adjudicación, este sería de este tipo de forma, y ahí, porque ahí va a variar? Yo no creería que es para todas las personas igual. Sí, el primer paso es tener claridad sobre la situación registral y catastral de su propiedad. Es decir, que averigüen o si tienen, por ejemplo, una copia del plano de catastro o si pueden ir a la municipalidad, preguntar por el número de finca, porque para uno, digamos, a nivel técnico es muy normal manejar esa información, ¿verdad? La información catastral y registral de los terrenos. Esos dos componentes son claves, es decir, tener certeza de cuál es el número de plano de catastro, de cuál es el número de finca, para que con esa información nosotros podemos retroalimentar a las personas que se acercan a hacer el proceso y precisamente explicarles cuál es el proceso a seguir dependiendo de la localidad y dependiendo de la condición del inmueble. Como les mencionaba, es cualquier cantidad de casos que nosotros tenemos y todos son diferentes, todos tienen una particularidad. Entonces no se puede como generalizar, pero sí una pauta es tener claridad sobre la situación registral y catastral del inmueble, que sepan cuál es el número de plano catastro, cuál es el número de finca
y que se acerquen al limbo y nosotros los asesoramos para ver cuál es el proceso. Eric, y yo no sé si César se lo está preguntando, pero si a mí alguien me dice que vaya a buscar el plano de catastro y que vaya a buscar esto y lo número de finca y lo otro, pues de pronto yo no tengo ni la menor idea de dónde ir a buscar el plano de catastro o qué es un número de finca. ¿Qué es eso, Eric? ¿Cómo le podríamos decir a una persona que tal vez esté preguntando esto en este momento? ¿Cómo se come? Sí, bueno, aquí Johan, Exacto. Johan tocó varios puntos importantes, tema de rezago, de tema de trabajo interinstitucional, interdisciplinario, ¿verdad? Aquí con a nivel de titulación, no solo en el caso del INBU, ¿verdad? Hay otro montón de instituciones, ¿verdad? IMAS tiene bastantes propiedades, el INDEL también, municipalidades o áreas públicas, ¿verdad? Hay zonas donde las municipalidades tienen un mapa catastral actualizado, hay otras municipalidades que no. El país está también en la parte técnica y en la parte, digamos, documental en diferentes estados, ¿verdad? No todas las municipalidades tienen el mismo acceso a información. Eso es algo que sí hay que tener de insumo. En la página del registro se pueden meter y ver el número, ¿verdad? Pero a veces hay familias que no saben o que no tienen catastro, ¿verdad? Que no tienen, que están en un territorio y puede ser que no esté definido y que puede hacer que no se llegue a tener un catastro porque están en zonas que no cumplen con cierta norma. Entonces, hay diferentes etapas, hay diferentes fases y lo importante en cada una de esas zonas es hacer los estudios correspondientes, ¿verdad? Un primer acercamiento de las familias puede ser con algún profesional en el área de topografía, de ingeniería, para que defina y les haga un acercamiento sobre la situación que ellos tienen en ese territorio, ¿verdad? A ver si hay un plano ya consolidado en esa finca o en el folio, pero eso depende mucho de cada una de las condiciones. Por eso es importante esa primera etapa de estudios preliminares, definir todas las condiciones y acercarse y tener consulta con un profesional de confianza. En el primer caso, yo recomendaría que se acercara a topógrafos que puedan manejar esta información. Eso tiene varias aristas, ¿verdad? Porque depende mucho si está en una zona donde la municipalidad tiene bien documentado todo el mosaico catastral y la consulta puede ser muy, muy sencilla y ya lo tienen en plataformas o en visores cartográficos, ¿verdad? Pero hay otras zonas donde puede ser que no lo tengan, ¿verdad? Y luego la titulación, como decía Johan, hay diferentes estatus. Hay terrenos donde uno ya podría segregar un plano y fraccionar y titularlo porque ya tiene condiciones, pero hay otros terrenos, por ejemplo, que no hay condiciones para fraccionar, por ejemplo, si no hay servicios de agua potable o si no hay servicios de básicos, ¿verdad? Ahí, por la ley y por condiciones de norma urbana, uno no puede incumplir con ciertos artículos, como el artículo 36 de la Ley de Planificación, que obliga a tener servicios para poder fraccionar un predio, ¿verdad? Entonces, hay condiciones que hay que ir cumpliendo con la norma urbana. Por eso a veces hay procesos de titulación que se hacen de mucho largo plazo, porque hay que ir acondicionando ese territorio, que ese es el reto que hay entre planificación y la titulación o la dotación de servicios, ¿verdad? No podemos, como dice don Tomás en algunas entrevistas, andar persiguiendo la ciudad. No podemos ir viendo dónde va la ciudad y ir llevándole los servicios. Hay que planificarlo. Y por eso hay ciertas normas urbanas de fraccionamiento que hay que cumplir para poder estar acorde con las condiciones para poder hacer ese plano catastrado y estar bien inscrito ante el registro y ante las municipalidades, ¿verdad? Entonces hay que velar porque la norma urbana se pueda cumplir para que no tengan problemas en esa inscripción de esos planos y por eso es importante actualizar la norma, ¿verdad? Y que todas las diferentes instituciones conozcamos cuáles son los procedimientos. A veces ha pasado mucho, digamos, que hay calles que se han declarado públicas sin ningún proceso de urbanización y en la realidad no son ni calles. Puede ser que en sitio uno tenga nada más un camino, una trocha, y en registros aparece como que ya el Consejo Municipal de tal municipalidad aprobó eso como una calle pública. Entonces se fraccionan terrenos frente a ese camino como si fuera una calle pública, pero en la realidad no hay servicios, no hay aceras, no hay alcantarillado, no hay un montón de condiciones necesarias
y ya familias tienen esa tenencia y ese catastro. Entonces ya ahí entramos en una situación jurídica un poco compleja porque ya se ha materializado un plano catastrado que no tuvo que haberse materializado porque no estaba en esa condición de materializarse. Entonces ahí entramos en que para acondicionar eso, después hay que invertir en infraestructura, en saneamiento, en alcantarillado, en aceras, y esa inversión no está presupuestada. La municipalidad aceptó esa vialidad y no tiene los recursos para poder mejorar esas condiciones. Entonces ahí es donde hay que trabajar de forma interinstitucional a ver cómo corregir esa situación. Pero eso no lo podemos seguir haciendo. Eso no lo podemos seguir haciendo porque es entrar en una lógica de un círculo vicioso. Por eso es importante tener la normativa, por eso es Y importante. esos asentamientos, perdón, Eric, estos asentamientos justamente lo que vendrían a hacer es desplanificar lo planificado, de alguna manera. Sí, efectivamente, eso es lo que está pasando, digamos. Tenemos históricamente algunos asentamientos informales, pero paralelo, la ciudad y el territorio va cambiando día a día. Entonces, actualmente se están haciendo algunos fraccionamientos que no han cumplido con norma y aquí hay un reto de muchos actores. Las competencias de ordenamiento territorial son municipales. El gobierno puede apoyar, ¿verdad?, de forma supletoria y también por el artículo 50 de la ley de la Constitución, ¿verdad?, que busca un ambiente equilibradamente sano y el beneficio social de la propiedad, ¿verdad? Ahí sí tenemos que trabajar de forma multiescalar para buscar cómo ir mejorando las condiciones. Por eso es importante todas las herramientas que hay, las leyes, los instrumentos de planificación para que estén articulados. Y un reto que tenemos es de hacerlo de forma más fácil. Digamos, a veces pensamos que la planificación es solo de técnicos y de gente muy especializada y solo un grupo cerrado, pero no, día a día tomamos decisiones que afectan el territorio, ¿verdad? Entonces, cada gobierno local tiene que tener eso muy presente también y ver que podemos trabajar todos en equipo, ¿verdad? Ese es un mensaje importante, que lo importante es ir controlando esta expansión urbana, ir teniendo zonas aptas para estos fraccionamientos y para esa subdivisión de propiedades, para que cumplan con las condiciones adecuadas para poderse catastrar y que se vaya desarrollando el territorio de forma ordenada y no ir repitiendo errores del pasado. Ese es un mensaje clave. Tal vez como a manera de resumen, Eric, y también me gustaría escuchar el comentario de don Johan, ante el crecimiento orgánico de las ciudades, lo que hemos hecho durante muchas décadas como país es ir poniendo parches. ¿Qué hace por acá? Vamos solucionando, si se puede, a veces no se puede. ¿Qué hace por acá? Y vamos detrás, como usted decía, y como decía Tomás, vamos detrás del crecimiento urbano, o sea, poniendo parches. Esta es la mentalidad que tenemos que cambiar, no solamente a nivel institucional, como usted lo mencionaba, sino también en la mentalidad de la gente. Pensemos antes de hacer algo, ¿cierto? Sí, correcto. Nosotros, digamos, a nivel de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, existen diferentes procesos y diferentes líneas de trabajo. Nosotros a nivel del fondo de inversión, lo que tratamos de hacer es normalizar los asentamientos que ya están consolidados. Es decir, los asentamientos que ya tienen años de tener esa problemática, que esa problemática involucra diferentes aristas, ¿verdad? La parte urbana, la parte social, etcétera. Hay otras líneas de trabajo y otras iniciativas que precisamente forman parte de la planificación urbana y con la que se está trabajando. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, en Atillo, que se está trabajando con terreno de reserva de la institución precisamente para planificar ese crecimiento y para tratar de establecer una pauta para ese crecimiento urbano, porque, como les mencionaba al inicio, el INBU tiene mucho terreno, tiene área en todo el país y parte de nuestra labor precisamente es planificar ese desarrollo y planificar qué vamos a hacer con esos terrenos, ¿verdad? Entonces, digamos que sí son dos aristas de trabajo muy marcadas. Una a nivel de titulación, donde abordamos asentamientos informales ya consolidados y asentamientos que ya están sufriendo de esta problemática. Y otra línea de trabajo es el tema de planificación urbana, que se desarrolla precisamente para los terrenos que nosotros
tenemos catalogados como reserva y que se les establece algún tipo de uso o algún potencial de desarrollo beneficioso para la comunidad, para la institución y los demás actores involucrados, ¿verdad? Bueno, y es que al final todo ese tema de asentamientos informales tiene mucho también que ver con la titulación, porque justamente eh, sacan de alguna manera a esas personas que viven de alguna manera informal y en Proyección INVO lo comentamos, porque a veces pensamos que el asentamiento informal es únicamente ese montón de casitas ahí, ¿verdad? Y no casas constituidas que alguna persona te alquiló, que alguna persona te vendió y que realmente no te pertenecía, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que volviéramos a tratar este tema porque me parece muy importante, porque hay gente completa y absolutamente inescrupulosa que quiere engañar a las personas y apropiarse de un bien para después lucrar con el mismo cuando no es correcto. Johan, entonces, ¿yo qué debo de hacer? ¿Cuáles serían los consejos como primordiales en caso de que yo desee de comprar una tierra o alquilar una casa? ¿Cuáles son las cosas que yo debería tener siempre en cuenta? Sí, esta recomendación aplica no solo para el tema de asentamientos informales, sino que aplica para todo el contexto de compra de terrenos. Es decir, esta recomendación aplica para cualquier persona que desee comprar un bien inmueble y es asesorarse precisamente con profesionales especializados en la materia. ¿Por qué? Porque, como decían ahorita minutos atrás, el tema catastral y registral, que es de suma relevancia, no lo domina cualquiera, sino que tiene que ser gente capacitada. ¿Y cómo se pueden asesorar las personas para poder saber lo que están comprando? Precisamente acercándose, por ejemplo, a la municipalidad, donde ellos tienen, como decía Eric, un catastro, a veces sí está actualizado con toda la información de los propietarios registrales. Pueden también consultar en la página del Registro Nacional. Hay un apartado de consultas gratuitas que se puede hacer con el número de finca, con el plano de catastro. Pueden asesorarse también con topógrafos. Por lo general en las comunidades hay topógrafos, la oficina de agrimensura, se acercan ahí y se asesoran con ingenieros, con arquitectos. Es decir, este tema es prácticamente como comprar un auto. Para comprar un auto, usted tiene que asegurarse quién es el dueño de ese carro. Usted lo lleva al taller, le hace una revisión y es muy válida la analogía. Es igual comprar una casa, comprar un terreno. Usted tiene que asegurarse de quién es el propietario registral del inmueble y tiene que asesorarse de qué condición registral y catastral tiene ese bien inmueble, ¿verdad? Porque nosotros nos enfrentamos a situaciones de que son heredadas y, como dice Tatiana, a veces por situaciones irregulares de gente que quiere apropiarse de un terreno que es propiedad del Estado, y otras veces, que es también la gran mayoría, es por desconocimiento de la persona. ¿Por qué? Porque tal vez alguien con alguna intención, tal vez negativa, de apropiarse de ese terreno, generó un plano de catastro sin segregar, lo vendió, y esa persona que compró a su vez lo vendió años después, y en este momento la persona 10, 15 años después se da cuenta de que el inmueble no está segregado, de que el inmueble no era de quien lo compró, sino que le pertenece al INVU, por ejemplo. Entonces esos son diferentes aspectos que nosotros tenemos que abordar y tratar de ver cómo se llega a algún tipo de acuerdo, porque muchas veces, a pesar de que el terreno ya es del INVU registralmente, existe una vivienda construida, se han hecho una serie de inversiones, pero tal vez que por desconocimiento la persona no sabía que estaba con un terreno irregular. O sea, perdón, Tati, básicamente ahorrese muchos dolores de cabeza, haga las cosas bien desde el principio. Correcto. Correcto, esa parte del asesoramiento inicial es clave. ¿Por qué? Porque es la forma en la que uno puede asegurarse de qué es lo que está comprando. Y muchas veces nos llegan casos de titulación donde desconocen cuál es el número de lote, donde desconocen si tiene o no plano de catastro.
Entonces, ese asesoramiento, ya sea por parte de la institución o por parte de un tercero, tiene que darse antes de hacer cualquier tipo de negociación, antes de hacer cualquier tipo de compra, precisamente para poder determinar en qué condición está ese inmueble, ¿verdad? Y como les digo, aplica no solo para asentamientos informales o procesos de titulación que lleve limbo, sino para cualquier persona que quiera comprar un bien inmueble. O sea, es clave saber de quién es la propiedad, a nombre de quién está registralmente y en qué condiciones está a nivel catastral, si tiene o no plano de catastro, si tiene que segregarse, etcétera. Eric quería comentar algo al respecto. Sí, con este tema es importante, digamos, lo que decía Johan, a veces hay familias que han comprado un derecho de una propiedad, pero la propiedad no ha registrado o ese catastro no se inscribió o no cumple con cierta norma, ¿verdad? Entonces, ahí las familias ven truncado su sueño porque ellos creen que tienen un título de propiedad y lo que tienen es un plano que no ha cumplido, digamos, con cierto proceso, hasta en zonas, digamos, de amortiguamiento forestal o en zonas bajo otra figura que no permitía vivienda. Y las familias tienen la propiedad y van construyendo, van materializando viviendas. A veces hay inspecciones municipales, a veces no. Y después hay que demoler o desalojar esa zona porque no se cumplió con el proceso, ¿verdad? Entonces se judicializan procesos y al final las familias son las afectadas, ¿verdad? Por todo este tema. Entonces, evitar la judicialización de procesos, ¿verdad? Seguir los cumplimientos de la norma urbana, fraccionar conforme a los reglamentos, de acuerdo al control urbano de cada una de las municipalidades, ¿verdad? Eso es muy importante. Y que las familias sepan, digamos, qué es lo que están comprando. Eso es en caso de algunos casos que conozco, ¿verdad? Que ha pasado, pero también el tema en asentamientos informales, digamos, por ejemplo, en el caso de Guararí, en Heredia, que tenemos un censo muy detallado hecho por el trabajo social del INBU, donde inventariamos más de 1,000 familias. De esos censos, un 47% de las familias ingresaron por iniciativa propia al asentamiento. Un 47% fueron ingresos. Un 32% pagó por ese espacio. Entonces ahí vemos que casi que un tercio del asentamiento funciona en un mercado secundario ilegal, digamos, que están lucrando con una propiedad que está a nombre del Estado, ¿verdad? Entonces vemos que un 32% pagó por ese espacio. Un 1% de esas familias a veces alquila y hay un 10% que entró por cesión de que algún otro familiar le cedió el espacio. Entonces estamos viendo que el 50% es que se apropió del espacio de invasión, pero todo el otro resto funciona bajo otra lógica de un mercado secundario. Y eso es lo que hay que ir evitando. Igual hay un reto en el tema de vivienda. Cuando trabajamos proyectos integrales de vivienda y queremos erradicar estos asentamientos informales, digamos, si consolidamos un proyecto y vemos que esas familias pueden ser beneficiarios del proyecto, hay que trabajar de lleno en la estructura que tenían antes, porque en muchos casos ha pasado que ellos se trasladan a esta nueva zona y venden el espacio que tenían anteriormente. Entonces hay que trabajar de forma muy articulada para ver si estamos erradicando el sitio, tomarlo con algún parque o con algún equipamiento cultural o con alguna iniciativa interinstitucional para que no se vuelva a crear ese asentamiento. Ese es un reto que tenemos en el sector de vivienda y ordenamiento territorial que ha pasado históricamente, digamos, que a veces se desarrolla un proyecto de vivienda, se trasladan los beneficiarios y donde estaban antes ubicados lo revenden. Y entonces al final el territorio no lo estamos mejorando de la parte ambiental, sino que lo estamos trasladando el tema. Eso es algo importante. Entonces, lamentablemente, don Eric, estamos hablando acá de que hay personas que conscientemente están lucrando con las ilusiones y los proyectos de las familias, lamentablemente. Sí, hay casos, digamos, ya sea en asentamientos informales o en nuevos desarrollos de algunas fincas, digamos, se hace un fraccionamiento de forma irregular y se venden derechos de propiedad a esas familias. Las familias creen que son dueñas y empiezan a construir, a crecer su vivienda
y después se judicializa y puede ser que esas familias tengan que desalojar esa zona, ¿verdad? Donde ya han invertido fondos, donde han invertido mes a mes mejoras de la vivienda y al final es muy doloroso porque uno ve que la familia, el tercero no sabía que estaban haciendo algo irregular. Sí, Y es aún que así, a pesar de que era irregular, perdón, Johan, o sea, sigue el proceso. Es decir, voy a tomar a César de ejemplo. César me vende a mí ese terreno César sabe que no le pertenece, yo no tengo ni idea, lo compro y ahí es donde empieza todo este encadenamiento. precisamente eso es lo delicado del mercado informal de terrenos, que hay una consecuencia jurídica, como lo mencionaba Eric, y hay también una consecuencia directa para la familia que está comprando y precisamente por ese desconocimiento, porque en algunos casos nos hemos encontrado que esa venta irregular que se ha venido dando de una a otra persona y a otra, inclusive a veces es área pública, por ejemplo. Dentro de una urbanización se conceptualizó un espacio para uso público de parque, por ejemplo, y tal vez por procesos de invasión ya está consolidado y esa vivienda que ahorita te la están vendiendo en X monto está construida sobre un terreno destinado a parque y la ley de planificación urbana no permite el cambio de uso. Entonces eso será parque por siempre, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no hay ningún instrumento jurídico que nos habilite a nosotros para poder hacer un proceso de titulación o para poder hacer un proceso de segregación y normalizar esa condición de la vivienda. Es decir, se está construyendo no solo de manera irregular, sino que contraponiéndose a la ley de planificación urbana, dándole otro uso distinto al área pública. Entonces, no existe ningún tipo de mecanismo para poder nosotros realizar una formalización bajo esas condiciones. Entonces, de ahí también la importancia, y vuelvo a recalcar, que la gente conozca con detalle cuál es la condición registral y catastral del inmueble donde están viviendo, ya sea si es en una urbanización o es un asentamiento informal o está consolidado, tener claridad sobre eso, porque muchas veces nos enfrentamos a inmuebles que no son objeto de ningún tipo de proceso de formalización ni de titulación. Bueno, qué interesante, César, no dejamos de riesgos de aprender porque realmente uno no se imagina que cuando usted compra un terreno y empieza a construir ese sueño, porque tener casa propia realmente es un sueño de muchísimas personas y de un momento a otro tenés que irte y dejar todo ahí. Es muy injusto, Tatiana, y es muy importante lo que nos están diciendo don Eric y don Johan el día de hoy, que no se puede empezar a construir, valga la analogía, desde el techo. Y me parece, don Eric y don Johan, que desgraciadamente la gente a veces, por la misma ilusión, empieza a construir su sueño, su proyecto desde el techo, cuando debería empezar desde las bases, que es hacer el procedimiento tal y como ustedes lo han planteado, ¿verdad? No solamente estamos hablando de construcciones que ya están, sino de futuros proyectos que podrían verse truncados porque no se hacen este tipo de estudios y no se siguen los pasos que ustedes han mencionado el día de hoy, don Eric. Sí, exacto. Es una situación, yo creo que tanto a nivel de ordenamiento urbano, que la mayoría de gestiones le compete al gobierno local. Hay otras circunstancias que le competen directamente al INBU en su rol de ente en materia también de ordenamiento territorial y de gestión de programas habitacionales. Pero es una dinámica que nosotros hemos venido fortaleciendo, todo el proceso de titulación, todo el proceso de planificación urbana, que Eric más que nadie conoce cuál es el trabajo que se ha estado generando. Y nosotros a nivel de la unidad, precisamente impulsando ese proceso de titulación para que las personas puedan lograr obtener, como dice Tatiana, ese sueño de vivienda, pero que esté a la vez fundamentado en un tema jurídico, a nivel también registral y catastral, que esté con todas las condiciones que tiene que tener un inmueble para poder aspirar también a temas de beneficios como bonos de vivienda, por ejemplo, o financiamientos. Entonces, este proceso, al final, como lo habían mencionado en el programa pasado,
es brindarle seguridad jurídica a las familias. Ese es como el objetivo del proceso de titulación, y estar claros de que la primera instancia, el primer paso para poder lograr concretar ese proceso de titulación es tener claridad sobre la condición registral y catastral que tiene el inmueble. Eric. Sí, efectivamente. Otro tema importante, ¿verdad? Es en asentamientos informales, ya pasándonos un poco a la visión como más territorial, el enfoque y las políticas en torno al trabajo en estos asentamientos, ¿verdad? Hay diferentes experiencias, hay muy buenas experiencias en el sur, ¿verdad? En casos de programas de favela barrio en Brasil, de programas urbanos integrales de Colombia, en Medellín, ejemplos en Venezuela de trabajo en zonas de riesgo, ¿verdad? Son densidades diferentes, ¿verdad? Ellos también tienen una densidad más alta en algunos asentamientos informales, pero es bueno tener ciertas experiencias de análisis, ¿verdad? Nosotros igual en Costa Rica se han avanzado varios proyectos y varios programas en diferentes zonas, por ejemplo, algunos asentamientos en Tirraces de Curriabat, se ha hecho un muy buen análisis de parte del gobierno local con trabajo del gobierno nacional articulado para mejorar ciertos equipamientos, para mejorar ciertas zonas, para ir haciendo un trabajo de abajo hacia arriba con las necesidades de la gente, muy importante. En el sector de Carpio, igual el IMAS ha liderado un proceso de renovación y un proceso de titulación por sectores, donde nosotros como INBU también hemos apoyado en conjunto con la municipalidad y otros actores de la mesa interinstitucional para aprobar ciertas vialidades públicas y hacer análisis de algunas zonas, ¿verdad? E importante, cada asentamiento tiene condiciones diferentes y hay que hacer estudios puntuales. No puede ser la misma receta que hagamos para un asentamiento, para otro, ¿verdad? Importantes estudios formales de suelo, estabilidad de taludes, dependiendo si hay pendientes, desafectar zonas de protección de río, zonas ambientalmente frágiles, para hacer el análisis puntual, dotación de áreas públicas, ¿verdad? Hay mucho trabajo que se ha realizado y lecciones aprendidas. Y importante es ir documentando y sistematizando todas estas lecciones aprendidas. Igualmente, cuando uno trabaja con los actores locales y con las personas que viven en esos asentamientos, eso es clave, talleres participativos, diálogo con ellos. A veces uno cree que la principal necesidad es vivienda y no, dependiendo de algún contexto que uno trabaje, a veces empleo o agua, sistemas potables, ¿verdad? Entonces a veces uno llega como técnico con algunas hipótesis y de trabajar con la comunidad se da cuenta de otras realidades y eso es importante, el trabajo social interdisciplinario y que cada contexto es diferente. Entonces eso es importante tenerlo. Y otro tema que hay que visibilizar es que hay informalidad no solo en los asentamientos, a veces hay informalidad urbana en algunas otras estructuras que hay tendencia de forma ilegal o densificada en otras zonas, ¿verdad? Entonces hay muchos ejes de trabajo que hay que trabajar en este tema de la informalidad. Y es que ya se nos acaba el tiempo, se nos ha ido rapidísimo, César, esta hora. Así es. El próximo viernes los queremos invitar a Proyección INBU, César, donde vamos a hablar un poquito más de este tema, pero con una visión diferente, y es la que hemos insistido muchísimo, que es realmente esa parte humana. Eric apuntaba hace unos minutos, y Johan también, sobre los censos que se realizan a las poblaciones y demás, en los nuevos modelos de erradicación de precario también, porque eso es importante decirlo. Así que los esperamos el próximo viernes, César. Así es. Muchísimas gracias, don Eric y don Johan. De verdad ha sido muy interesante escucharlos y esperamos poderlos tener un día de estos por acá en este estudio de Costa Rica Radio para conversar de estos y otros temas tan importantes que tiene el INBU para comunicar a las personas. Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Johan, a Eric, a César, que siempre me acompañan en estos en vivos, y a ustedes por acompañarnos a través de las plataformas de Facebook de 101.5 Costa Rica Radio y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Que tenga muy, muy linda tarde. Hasta luego.